Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas para otra edición, llamémosla así, de los sábados culturales. Antes de entrar en la materia que quiero tocar con ustedes hoy día, les quiero contar que tenía problemas con el mail que uso para recibir correspondencia a ustedes y por eso ustedes, los que me han mandado mail, habrán notado que no contestaba y quizás algunos hasta pensaron que yo ya no me interesaba en contestar o algo así. A veces las interpretaciones de la conducta de los demás siempre son un poquito de ese tipo. No, tenía un problema y ayer lo resolví y me encontré con que se me habían acumulado 320 y tantos mails que los empecé a contestar ayer en la noche y todavía me quedan muchos por contestar, así es que eventualmente si usted me mandó un mail hace, no sé, por 1 o 2 semanas, no, tal vez lo quiera reciclar para ponerlo más al día. En todo caso yo voy a llegar tarde o temprano a todos los mails que no contesté. Hay cosas que no puedo controlar. Yo pensé que el mail estaba bueno porque me llegaba siempre por lo menos uno. Entonces pensé, si me llega por lo menos uno significa que están llegando a mi buzón y no hay problemas con el sistema. Pensé que muchos de ustedes simplemente estaban en otra, que es muy natural en diciembre en esta época, es una locura con las compras y todo. O que algunos se habían lateado, no les había gustado alguna cosa que he dicho. Entonces di todas esas explicaciones, me di, aunque estaba con la sospecha que no podía hacer tanto el cambio de tantos mails que recibo diariamente, ninguno o uno solo. Pero ya está resuelto. Y entre los mails me encontré con uno de las personas que están a cargo de la edición de los libros de Juan Ribano. Algunos de ustedes me preguntaron dónde encontrarlo. Me informan ellos que están, por ejemplo, en Amazon. Yo estuve verificándolo ayer en la noche y efectivamente en Amazon ustedes ponen en Books Juan Ribano y va a aparecer pero muchos libros de él y muchas cosas de él en castellano. Así que ahí tienen una fuente de abastecimiento. Y además uno de los libros que mostré acá, ese que trataba de montaña, no me acuerdo de quién más, que no lo he terminado porque estoy leyendo siempre 6, 7, 8 libros al mismo tiempo y por momentos hay algunos que se me van quedando atrás. Ese lo pueden encontrar en algunas librerías nacionales. Así es que ya saben, Juan Ribano está disponible en Amazon. Realmente es una lectura interesante. Me dicen en el mail que estos libros que yo leí de cabro, bueno, uno de ellos está en Amazon, creo que es el Contrasofista, pero Contrasofista y Cultura de la Servidumbre los van a reeditar en algún momento también en papel acá en el país. Así es que Juan Ribano, este filósofo del cual dediqué una parte, prácticamente un programa, está disponible. Y paso a lo que yo más o menos dije que iba a tratar, que era el tema de el origen, el desarrollo de los mitos y de las leyendas que parten de algún elemento absolutamente objetivo y real de la vida, algún hecho que ha ocurrido o alguna situación permanente asociada a la fragilidad de nuestra condición humana, que somos tan débiles, que somos tan a veces impotentes frente a las fuerzas de la naturaleza, y especialmente así cuando vivíamos en etapas más tempranas de nuestro desarrollo. Ahora tenemos un poco más de control, pero ni siquiera basta un terremoto para demostrarlo. Y el hombre que escribió, yo diría, el libro más que dio origen a muchas cosas en la antropología es este señor James George Frazer, que les voy a dar algunos datos. Este caballero es escocés, antropologista social, nacido en Escocia. Es increíble la cantidad de gente importante en el pensamiento, en la filosofía, que viene de Escocia. Sabían ustedes un montón, en el siglo XVIII especialmente. Bueno, continúo. Nació en Escocia en 1854 y murió en 1941. Dice aquí que ha sido muy influyente en el desarrollo de los estudios actuales de mitología y religiones comparadas. Su obra más famosa, que se las voy a mostrar, La Rama Dorada, es del año 1890 y documenta y detalla las similaridades entre las creencias mágicas y religiosas en todas las sociedades habidas y por haber. Y él planteó una tesis que ha servido como referencia para muchos estudios, que el progreso humano
del pensamiento humano pasa por 3 etapas. El pensamiento mágico primitivo, del cual creo que hemos hablado aquí varias veces. Luego viene la religión y enseguida reemplazado por la ciencia. Reemplazado me parece un poquitito optimista, pero en fin. El libro en cuestión que yo tengo, hay muchas ediciones ya hay en castellano. Es una edición Oxford. Aquí está. La rama dorada, The Golden Bough. Y dice en la contratapa más o menos lo mismo que dice aquí, ¿no? Que este es un estudio clásico de las creencias de las instituciones de la humanidad y el progreso de ellas a través de la magia y la religión hasta llegar al pensamiento científico. Qué sé yo, publicada en 1890, luego publicada en una edición de 12 volúmenes en 1906 a 1915 y luego fue resumida un poco en 1922 por el propio autor, por Fraser y su señora, etc. Esta edición que tengo acá restaura algunos elementos que fueron sacados en esos años porque trataban de temas un poco delicados desde el punto de vista religioso, ¿no? Las especulaciones audaces, dice aquí de Fraser, referentes a la crucifixión de Cristo y todo lo demás que en un momento dado fueron quitadas. Porque una de las cosas apasionantes, y que para uno es un descubrimiento cuando lee este libro, es cómo, especialmente en tiempos, digamos, más antiguos, de las primeras culturas, las primeras civilizaciones, en los periodos neolíticos, especialmente en esas etapas de la sociedad humana, cuando ya hay unas sociedades un poco más grandes que la simple horda recolectora, sociedades neolíticas que se suelen llamar, que ya tienen agricultura, que han desarrollado han desarrollado el trabajo de la piedra a un nivel bastante desarrollado, pues se llama neolítico, piedra nueva, que han desarrollado la alfarería, han domesticado animales, construyen habitaciones más permanentes y son por lo tanto muy dependientes de la naturaleza, como hasta el día de hoy los agricultores son dependientes de la naturaleza. Si llueve o hay sequía, en fin, cualquier cosa, una peste que de repente liquida un sembrado. Entonces, en todas las sociedades los seres humanos, especialmente en estos tiempos con menos tecnología, enfrentan situaciones similares. Y en toda la sociedad entonces, y él muestra con todo detalle y va siguiendo el hilo conductor, se desarrollan cultos a la fertilidad. Y esos cultos a la fertilidad son asociados a una mujer, porque la mujer es la encarnación misma de la fertilidad, obviamente. Y más todavía en esas culturas. Entonces aparecen divinidades femeninas, y esas divinidades femeninas siempre surge una historia muy similar. Esa divinidad femenina tiene un hijo y a veces se casa con ese hijo y hay una muerte. En algún momento hay un sacrificio de ese hijo, de todas sus formas. Fíjense ustedes cómo se parece y se acerca a la historia cristiana del sacrificio de Jesucristo. Uno va notando con estupor cómo muchas cosas que para un cristiano especialmente parecen propias simplemente de algo que ocurrió con Jesucristo, algo que tiene que ver con esta religión, con un proceso de interacción entre lo humano y lo divino, uno encuentra prácticamente las mismas cosas, las mismas historias. El Dios crucificado, el Dios que se sacrifica por el resto de la humanidad. Las encuentra en montones de cultos en Egipto, en Asiria, en Mesopotamia, por todas partes. Hay incluso, y esto lo estudia Fraser, sociedades en las cuales este sacrificio adquiere otra forma. El rey es elegido por un tiempo y pasado ese tiempo se le sacrifica y se pone a otro. Y así, hay montones de variantes de cultos originados siempre de lo mismo. La fragilidad humana, su dependencia de las fuerzas de la naturaleza, su horror y angustia ante la muerte que no puede evitar. Todas esas cosas. Y de todas esas cosas aparecen los seres humanos intentando
controlar esas fuerzas, primero en el pensamiento mágico primitivo, el pensamiento homeopático, como llama Fraser en alguna parte, homeopático, o sea, de igual emoción o de igual sentimiento. Quiere decir él de que el hombre primitivo, tratando de entender por qué ocurren tales o cuales fenómenos, el único modo que tiene de entenderlo no es por una mecánica de causa-efecto como hacemos nosotros, con una teoría del clima, por ejemplo, de la meteorológica, sino que se le ocurre que, tal como él hace cosas como resultado de su voluntad, lo que está ocurriendo a su alrededor es el resultado de otra voluntad, de la voluntad de alguna fuerza, de un Dios, eventualmente, que tiene la voluntad, que lanza rayos, ¿no es cierto? El rayo es un rayo que lanza un Dios, la lluvia es algo que hace un Dios, y así sucesivamente. Luego intenta abuenarse con esos dioses para que no dañen sus cultivos, para que llueva oportunamente, para que haya una buena cosecha y la tribu pueda vivir otro año. Y entonces se piensa que se puede controlar esa voluntad haciendo gestos determinados que se comunicarán con la voluntad del otro Dios porque son similares. Y hasta el día de hoy los seres humanos, a veces, o sea, normalmente sin darnos ni cuenta, hacemos uso todavía de la magia primitiva, del hombre primitivo. Cuando, por ejemplo, asumimos que si partimos el día sin hacer tales o cuales gestos, o sin partir con el pie izquierdo con el pie derecho, o si cambiamos nuestra rutina de cómo entramos a la ducha y salimos de ella, yo también tengo estoy repleto de rutinas mágicas. Si hacemos tal o cual cosa, algo malo va a ocurrir. Creemos que podemos controlar el mundo si controlamos nuestros actos. Si hacemos nuestros actos todos los días iguales, el mundo se va a comportar igual, o sea, normal, como todos los días, no va a pasar nada malo. Pasan generaciones y generaciones, milenios, y las sociedades se desarrollan más para que aparezca una visión un poco más compleja, que es la visión religiosa, donde tenemos la concepción de uno o de un pequeño grupo de dioses. Ya no hay millones de dioses de cada cosa que ocurre, pero están todavía empapados y están todavía con elementos que vienen del pasado. Y por eso les digo, en la teología cristiana, llamémoslo el mito, no porque sea mentira o sea verdad, mito en el sentido antropológico del término, tenemos el Hijo de Dios que viene a salvarnos, y para esto es sacrificado en la cruz. Esa historia ustedes la van a encontrar en la religión egipcia, con el caso de Osiris, la van a encontrar en los cultos de la cultura del Asiria, que a su vez heredera de la cultura de los babilonios, que a su vez heredera de la cultura de los sumerios, y eventualmente hasta allá. Esa es la raíz de todas esas culturas que se desarrollan en Medio Oriente. Y es muy interesante seguir entonces yo no le puedo hacer justicia con lo que estoy diciendo, a la complejidad y a la atracción de este libro, que tiene, voy aquí a ver algunos capítulos, por ejemplo, los títulos les pueden decir algo. Los reyes sacerdotales, por ejemplo, que es típico en muchas sociedades. Los reyes humanos, o sea, los dioses humanos. El matrimonio sagrado. El asesinato del rey divino, lo que les estaba contando. Los reyes que tienen un plazo de vencimiento y que son sacrificados. Todo esto por el bien de la sociedad. Todas estas cosas, todas estas prácticas tienen que ver con el bien de la sociedad. Y por eso en las sociedades más primitivas, estoy hablando ya a nivel de tribu o horda muy primitiva, el personaje central es el brujo, el que es capaz de comandar. De algún modo se dio esa impresión y generó esa posición, digamos, de relacionarse con esa fuerza. Y es muy importante. Y esto nos lleva al tema de cómo, en todo orden de cosas, en nuestra vida humana, en nuestra vida, en toda clase de sociedades, y no solamente en relación a estos eventos que son propios de la condición humana, encontramos el mismo proceso de que un elemento, un evento, ya ni siquiera una situación o una condición, sino que un hecho ocurrido a lo largo de las generaciones va dejando de ser simplemente ese hecho y observado como tal y descrito como tal,
y se empieza a convertir en otra cosa, se convierte en un mito, se convierte en una leyenda, va siendo envuelto a lo largo de las generaciones por narrativas cada vez más complejas, hasta que llega un momento que es casi muy difícil, si no imposible, detectar el origen. Y llevándolo a un plano anecdótico del día a día, estas cosas siguen ocurriendo hoy, en todas las interacciones que tenemos con los demás. Lo que realmente ocurrió, el hecho que a veces mínimo, insignificante que ocurrió, con el paso del tiempo, con las narrativas que se van acumulando, nacidas a su vez del interés. Estas narrativas no son porque sí, nacen del interés, puede ser un interés positivo o negativo, se van transformando y al cabo de un tiempo esa verdad inicial, ese hecho inicial prácticamente insignificante, se convierte en una historia importante. Esa es la mecánica del rumor, esa es la mecánica que vemos hoy en día, ahora, en lo que respecta a acusaciones a personas que supuestamente hicieron esto y lo demás allá. Y son narrativas que se han desarrollado a lo largo del tiempo, siempre es así a lo largo del tiempo, que se han acumulado, que han sido adobadas y condimentadas muchas veces por la mala leche, por el rencor, por la envidia o por el odio. Y entonces esas historias no solamente se transforman, ese hecho original que se podía describir con dos palabras se transforma, sino que se transforma en mala. Y esto lo vemos todos los días y ha ocurrido a lo largo de toda la historia humana. Yo les contaba la otra vez que la historia de la Ilíada de Homero, que escribió su Ilíada, no está claro todavía, no había un registro civil en esa época, no está claro si Homero vivió y escribió en el siglo VIII a.C., o sea, en los años 700 y tanto a.C., o en los años 600 y tanto a.C., en el siglo VII a.C. Pero en cualquier caso, él estaba a mucha distancia de una guerra que efectivamente pudo haber existido entre los habitantes de Grecia de esa época, los aqueos, que a su vez habían desplazado a otros pueblos originarios, diríamos ahora, que habían estado ahí, habían destruido la cultura micénica en gran parte, y la minoica, que era a su vez la raíz de la micénica, y hicieron una guerra contra Troya, con Ilión en griego. Y eso ocurrió un poquito antes, a su vez, que los aqueos fueran desplazados por otro grupo bárbaro, más brutal, y armados con armas de hierro en forma más masiva, que eran los dorios. Pero antes de eso, estos en el siglo XII a.C., no están claras las fechas, en esto no puede haber, no hay registros exactos, muy difícil para los historiadores determinar fechas para periodos tan antiguos, pero más o menos, pongámosle, en el año 1200 1100 a.C. se produjo esa guerra, es decir, medio milenio antes de Homero. Para él ya era muy antiguo. Él lo que conoció fue la tradición oral, con que se fueron relatando bardos que pasaban de lugar a lugar cantando, no todo el poema, la Ilíada, sino que pedacitos, distintas partes de la historia. Imagínense a lo largo de las generaciones cómo creció y cómo se distorsionó, y finalmente ese material es el que toma Homero y lo convierte en la Ilíada. Y hasta la época de Schliemann, en el siglo XIX, los historiadores no le daban ningún valor histórico real a la Ilíada, pensaban que era simplemente una ficción. Pero a Schliemann, este señor comerciante, que una vez que hizo dinero suficiente se olvidó del comercio y empezó a dedicar su dinero a las cosas que realmente le interesaba, que era la historia, la arqueología, el ir a excavar cosas. Desde niño él tenía una fijación con Troya, porque a su vez su papá lo había educado así. Fíjense ustedes qué importante es la educación que uno tiene desde niñito. Entonces cuando ya tenía 30 años o algo así, y ya era rico porque era muy buen comerciante, se olvidó del comercio y se dedicó a buscar Troya, porque él pensaba que había realidad en eso, y la había. Y como ustedes saben, Schliemann desenterró ruinas de una ciudad, y en realidad en ese lugar habían varias ciudades una arriba de otra. Él se equivocó de ciudad, porque se enumeran las ciudades a partir de la más vieja, la 1, la 2, la 3, así sucesivamente, y él creyó que la
sexta, una de las más recientes, era la Troya de la Ilíada, y no, era otra. Pero igual, él acertó el lugar donde estaba Troya y acertó que había habido realmente una ciudad y que había sido en algún momento atacada. Esas cosas los arqueólogos las descubren examinando los restos, ven, por ejemplo, maderas quemadas, hay un montón de indicios de cuando una ciudad ha sido asaltada, destruida en una guerra. Entonces había realidad. Y en muchas historias, hasta el día de hoy, hay un punto inicial de realidad que va modificándose, que va cambiándose. Muchas cosas se olvidan. La historia está hecha de olvidos también y no solo de recuerdos. En nuestras vidas privadas podemos nosotros constatar que de lo que nosotros hemos hecho, de lo que hemos sido, de lo que nos ha sucedido en toda nuestra vida, no nos recordamos ni del 1 en 1000. Hagan ustedes el experimento de anotar en un cuaderno todo lo que recuerden de lo que hicieron en diciembre del año pasado. Y por supuesto no van a avanzar mucho. Van a ser adivinanzas más bien. Debo haber estado comprando. ¿Se acuerdan dónde, a qué lugares fueron? El recuerdo, la memoria está hecha también de olvidos, gracias a lo cual puede paradojalmente funcionar la memoria. Si no, como en ese cuento de Borges, Funes el memorioso, es imposible la vida. Si uno se recuerda de todo, en el fondo no recuerda nada. Lean ese cuento, es muy bueno. Funes el memorioso de Borges. Entonces, en nuestras propias vidas podemos aquilatar de que un evento o se olvida totalmente o se recuerda una cosa mínima y luego se reconstruye con pedazos de otros recuerdos que no tienen nada que ver. Y el producto final es un artefacto que hemos creado nosotros. Las memorias son construcciones que hacemos desde el presente respecto al pasado. Y lo que hay en ellos de auténtico es muy poco. Y no es porque aquí haya habido una intención, aunque a menudo la hay. Siempre queremos reconstruir el pasado de forma tal que tengamos en esa actuación que tuvimos un papel decente, digamos. Tratamos de olvidar las cosas indecentes. Tratamos de olvidar las cosas desdorosas. Nos hacemos un lavado de imagen, digámoslo así. En la historia humana es igual. El caso de la Atlántida, por ejemplo, que es muy interesante. Ustedes saben que el primero que habló de un continente, una civilización que desapareció de un día para otro bajo el mar, fue Platón. Platón. En uno de sus diálogos aparece el tema de la Atlántida. Y seguramente Platón le pasó lo mismo que Homero. Él recogió, en el año en que él escribía, Platón es un hombre del siglo IV a.C., y quién sabe cuándo, si hubo una civilización o un lugar que desapareció en una hecatombe gigantesca, pudo haber ocurrido miles de años antes del propio Platón. Entonces lo que Platón recibió también fueron leyendas, es decir, la narrativa ya distorsionada y adornada de algo ocurrido quizás cuándo. Y los historiadores modernos, los investigadores modernos, efectivamente han descubierto, no la Atlántida necesariamente, pero han descubierto que hubo una isla en el Mediterráneo, cuyo nombre en este momento se me olvidó, ya me voy a acordar, que era parte de la cultura, aparentemente la cultura minoica, parte de ese mundo muy sofisticado y desarrollado que existió en el Mediterráneo mucho antes de los griegos clásicos, de los Aristóteles, de los Platón, mucho antes. Una civilización que estaba centrada en la isla de Creta. Ahí estaba el laberinto, ahí está esa famosa ciudad Knossos, que ha dado origen a esta música especial y todo. Y una de esas islas era en el fondo un volcán y voló por los aires. Desapareció así, de un pencazo, como desapareció Pompeya con la erupción, pero esto fue más rápido todavía. Entonces, puede ser que el mito de la Atlántida, un evento ya convertido en mito, tenga su origen en esa isla que desapareció de un paraguaso. Y cuando uno examina la historia moderna, se encuentra con muchísimos mitos. Es impresionante la rapidez con que las cosas tal como ocurrieron se distorsionan por el interés humano de ajustar los hechos a lo que es más conveniente. No sé si ustedes vieron una película que se estrenó, no sé si con mucha gloria, por lo menos no en Chile, pero en Inglaterra hizo mucho ruido, por razones obvias, una película que se llama Dunkerque. Otra película más, hayan habido varias, otra película más sobre esa situación
que ocurrió el año 40, cuando los ingleses tuvieron que evacuar su ejército de Francia porque estaban ya siendo rodeados, estaban derrotados. Y establecieron se establecieron en la playa y en Dunkerque y esperaron que llegaran estas embarcaciones que se los llevaron. Bueno, se hizo esta película de Dunkerque. Y ya tenemos mito ahí. Un mito que alimenta la concepción histórica sobre esta guerra de muchos ingleses. Si ustedes entran a sitios de YouTube que tienen alguna relación con la historia de la Segunda Guerra Mundial y donde se trata el caso del comportamiento de los distintos ejércitos, los ingleses desarrollaron la mitología, válida para muchos de ellos, especialmente los más ignorantes, los más brutos, hasta el día de hoy, de que los franceses eran unos cobardes que salieron arrancando y que por eso que fueron derrotados y tuvieron que ellos ser evacuados en Dunkerque. Y desde ese día hasta el día de hoy todavía miran despectivamente a los Frenchies, como dicen ellos, como malos soldados, así. Y resulta que la investigación histórica demuestra de que si los ingleses se pudieron embarcar, fue porque esos cobardes franceses establecieron un perímetro defensivo alrededor de la zona de Dunkerque, y hasta el final, o sea, sacrificaron sus vidas para que los ingleses pudieran, y algunos franceses también, se pudieran embarcar. También se les olvida a esos ingleses que los franceses perdieron 100.000 hombres en batalla, en combate, no arrancando, en combate, contra fuerzas mucho mejor dirigidas, con una tecnología y una táctica militar muy superior, que por eso fueron derrotados. Esto no es un tema de valentía o cobardía, es un tema de tecnología, es un tema de táctica, un tema de despliegue estratégico. Pero el interés de los ingleses es convertir una retirada en un hecho glorioso. Y para convertirla en un hecho glorioso no se le puede asignar ningún crédito a otros, en este caso los franceses. Y si ustedes ven esa película de Dunkerque van a darse cuenta que prácticamente no aparecen los franceses cumpliendo esa función. Solo en las imágenes iniciales se ve el personaje central que va arrancando y que se encuentra con una trinchera, una zona en una calle cerrada con sacos con unos soldados franceses. Esa es toda la levísima indicación de que había unos tipos que estaban defendiendo el perímetro. Y se creó ese mito, esa leyenda negra. En el caso, por ejemplo, ahora de la conquista española en América, es un tema que se discute desde hace muchísimo tiempo, lo que llaman precisamente la leyenda negra de la conquista española. En el sentido de que la conquista española no habría sido, como la pintan los historiadores anglosajones, una pura acción de conquista depredadora, inspirada solo por la codicia, sino que los españoles habrían hecho algo que no hicieron los anglosajones. Los anglosajones simplemente destruyeron a los indios, encontraron en el continente americano, en el norte, los mataron, los expulsaron, los iban echando, los fueron corriendo. Esto es una historia que se prolongó todo el siglo, hasta el siglo XIX, como ustedes saben. Y es una historia súper triste, de la cual hay un relato enormemente conmovedor, que se llama Bury My Heart, algo así como entierren mi corazón en tal lugar, que es lo que dice el último jefe indio, tratando de defenderse de esta fuerza avasalladora que eran los blancos, avanzando y avanzando y avanzando. Entonces los historiadores hispanos dicen, en América del Sur no sucedió eso. No exterminamos, no llegamos a exterminar, a hacer un genocidio de los indígenas. Por supuesto que en los inicios de la conquista, en las batallas, en los actos iniciales de conquista, murieron indios como murieron españoles, pero no hubo tal cosa, dicen los historiadores hispanos. Esta es una leyenda negra. Ahora, esto de que eso fue una leyenda negra también es por supuesto rebatible. Puede que haya sido bastante negra, en realidad la conquista española no fue precisamente la llegada del arcángel San Gabriel a bautizar a los indígenas. Los indígenas no fueron exterminados así voluntariamente, porque sí, por gusto, o por quitarles todo, es verdad, pero fueron esclavizados, fueron convertidos en parte de las que se llamaban encomiendas. Un español del grupo conquistador era encomendado, se le encomendaba hacerse cargo de un grupo grande de indígenas, supuestamente para bautizarlos, para conducirlos por los caminos del Señor, y a la pasadita para explotarlos, en la explotación que había recibido en el terreno, en
en el fondo, como se llame, la hacienda que había recibido ese español. Así que ustedes ven el afán de arreglar la historia, de arreglar lo que realmente ocurrió, para conveniencia del autor que está escribiendo esa historia, que está examinando esa historia, es enorme. Para conveniencia de la persona que está recordando su propia vida, para conveniencia de la persona que está calificando los actos de los demás. Yo me he dado cuenta hace muchos años, y ustedes también deben tener esa experiencia, que cuando de la conducta de terceros hay varias opciones que explican su conducta, la gente siempre va a elegir la más desdorosa para esa persona, la más penca, la que más lo rebaja. Nunca van a decir, mira, esto por tales buenas razones, sino que están buscando las malas razones. Es el primer impulso de la gente. Porque pareciera ser que entre los seres humanos no existe mucha fraternidad, la verdad de las cosas. Como decía un filósofo británico del siglo XVII, Homo homini lupus, que significa el hombre es el lobo del hombre. Así es que la historia, nuestras vidas están construidas sobre la base de muchas leyendas, mitos y literalmente en algunos casos de mentiras. La mentira es distinta al mito. En el mito y la leyenda no hay una intención, una voluntad expresa de modificar la realidad, sino que hay una modificación que se confunde con la realidad, o que ya deja de ser realidad, deja de ser considerada como real o no real, se convierte en una historia simplemente. Y encontrar el origen de esa historia es muy interesante, y vuelvo a mostrarles el libro, lo que hizo Fraser en La Rama Dorada. Es un libro muy erudito. Aquí tengo montones de notas que hice mientras lo leí hace unos 3-4 años atrás. Era un libro que debía haber leído mucho antes. Aquí mismo anoté una cosa que le dije: la magia comienza como una actividad esencial para preservar la sociedad y deviene con el tiempo, con el paso de las generaciones, en festival y termina como juego de niños. Porque aquí, esa es una de las variantes interesantes que examina Fraser. Una cosa parte seriamente como un intento de controlar a los dioses. Con el paso del tiempo, esa situación ya está más controlada por la propia actividad humana, por las instituciones, las tecnologías, y se empieza a celebrar. Ya deja de haber este ánimo de horror, de angustia, de cómo podemos conciliarnos con los dioses, y se empieza a convertir en una fiesta campesina. Muchas de las fiestas campesinas tienen un origen lejanísimo en el tiempo, en algún rito de expiación o de inconciliación con los dioses, con las fuerzas de la naturaleza. Se convierten en un festival. Y en la etapa final, muchas veces se convierten en juegos de los niños. Muchos de los juegos que ustedes ven de niños, si ustedes los examinan en su mecánica, en su historial, en su narrativa interna, van a notar que hay cosas raras. Por ejemplo, en cuántos cuentos de niños hay cosas realmente horrorosas que pasan. Gente que le cortan la cabeza y cosas así. Y todo esto tiene un origen lejano. Primero en un festival quizás, en una especie ya en un ritual donde no hay tanta angustia, pero que se recuerdan cosas en broma. Entonces ya no se decapita al rey de verdad, sino que se decapita un muñeco de paja. Y vamos avanzando hacia atrás en la máquina del tiempo y nos encontramos con una cosa seria. Era de verdad la decapitación, porque era de verdad el deseo, la necesidad de conciliar a estas fuerzas terribles que determinaban si íbamos a tener una cosecha o nos íbamos a morir de hambre. El libro La Rama Dorada, sé que tiene que estar en castellano, porque yo recuerdo haber visto ejemplares de esto cuando estaba en la universidad hace miles de años atrás. No veo por qué no estaría ahora. Yo les recomiendo porque uno aprende muchísimo sobre cómo funcionan las sociedades a partir de lo que analiza este hombre. Uno aprende muchísimo con deslumbramiento de la inteligencia de Fraser, como en hasta fiestas campesinas que ya parecen completamente inocentes y sin ninguna conexión con nada serio, se originaron en algún culto importantísimo y vital hace 10.000 años. Así que es una lectura, no solamente uno aprende mucho, sino que es realmente una revelación. Cada página es una revelación, y esto lo hace muy entretenido, porque no hay nada más entretenido, creo yo, que cuando el intelecto encuentra cosas que no conocía y se le produce una iluminación sobre un aspecto del mundo que para uno era oscuro, ni siquiera sabía que existía. Así que les recomiendo
encarecidamente la lectura, la compra de Golden Bough, cómo se pronuncia bien, Bough, así. Bueno, la pronunciación en inglés puede tener muchas variantes, como ustedes saben, así que no me reten. Los escoceses hablan de una manera, los irlandeses, los australianos, los neozelandeses, los ingleses, en Londres, en Manchester, en todas partes se pronuncia distinto el inglés. Y eso sería todo, estimados amigos, espero haberlos entretenido. Y mañana, por supuesto, no hay programa. El lunes sí, para que sigamos viendo el tema de Carabineros, que tiene nuevas aristas que he estado viendo en algunas otras partes. Y que tengan un buen fin de semana, tranquilo, en paz, con su familia. Hasta el lunes.